el 2023, en las cárceles mexicanas, 4 de cada 10 mexicanos no tienen sentencia. ¿Por qué? Por el débil y lento sistema de justicia mexicano. Casos que se archivan, otros donde simplemente se pierde el expediente en la oficina por arte de magia, y mucha gente que es inocente o que no tiene sentencia se les deja a su suerte hasta que un verdadero milagro suceda. El caso de Isabel Miranda de Gualas ha sido hasta ahora uno de los más cerdos en la historia de México. Pues esta señora, quien supuestamente ya está disfrutando de unas vacaciones eternas con Belcebú en el infierno, habría realizado todo un entramado de mentira, corrupción, tráfico de influencias, para obtener favores políticos y así cubrir la maldad de su hijo. Pero sobre todo, para vivir de un dolor ficticio, de una madre que simulaba un castigo por no encontrar a su hijo Hugo Alberto Miranda, quien según los datos de ADN era producto de un incesto familiar con su primo Carlos León Miranda. Pues los Gualas eran una familia ultraconservadora, y era lógico que estos comesantos y cagadiablos tuvieran una estela de porquería en su carrera rumbo al poder. Y seguramente muy pocos recuerdan a esta señora, que era la reencarnación de la maldad, de la fama, el poder político y sobre todo el dinero. Quienes fungían como clientes del partido político en el poder en los años 2000, o sea, el PAN. Los Gualas tenían su empresa de anuncios espectaculares en varios puntos de la Ciudad de México, y con ello, el control de la imagen política de muchos que vieron a esta señora un punto de partida para purificarla y traerla como la pobre madre buscadora, la cual podía justificar la guerra de Felipe Calderón contra los malos. Pues fue en ese 2005 cuando el supuesto secuestro de su hijo se hizo efectivo y luego, al paso de los años, se fue haciendo mediático. La señora se convirtió en el caballito de batalla del gobierno de Felipe Calderón, el cual creó una telenovela con unos presuntos secuestradores, los cuales habrían actuado sin prueba alguna, ya que a Hugo jamás lo encontraron, pero sí se supo que estaba vivo gracias a movimientos financieros y a llamadas de teléfono. Sin embargo, dentro de toda esta puesta en escena e investigaciones, hubieron situaciones anómalas las cuales indicaban que este caso, el de Isabel Miranda, solo era un montaje. Pues lo que supuestamente sucedió en verdad tomó tintes totalmente mórbidos y ejemplificaron por completo un sistema de justicia corrupto y podrido. Desde fabricación de delincuentes y de pruebas, el poder mediático, dándole bola a un caso que estaba palabrado desde el inicio hasta los dichos de un delincuente mañoso que hoy está en el bote. Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien dio declaraciones contundentes en contra del hijo de Isabel Miranda. Además de cómo en tiempos de Felipe Calderón no solo se fabricaban casos para generar morbo y política a su favor, sino que además se crearon personajes ficticios y sombríos que taparían la realidad de este caso, que a la fecha se torna más oscuro, repugnante y desastroso en la historia de los últimos 20 años en el sistema de justicia en México. Es por eso que hoy te presento el maligno y mórbido caso de Isabel Miranda de Gualas. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hace algunos días culminó por fin uno de los capítulos más interesantes en la historia del México democrático. Por primera vez se eligieron jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia. Las elecciones fueron motivo de prejuicios y además de un excesivo clasismo por parte de las sectas que se negaban a que el poder judicial fuera elegido por la gente. Y haya sido con 5, 10 o 15 millones de votos, el punto era que la población participara en una fiesta democrática sin precedentes. Sin embargo, hace algunos ayeres la democracia era inexistente para quienes buscaban impartir justicia, y a la fecha, lo que queda de ese poder sigue estando en la mira de la corrupción y de la marrullería jurídica. Pues dentro de su gremio se perdonaron infinidad de ladrones de cuello blanco, los más vomitivos y los que más daño le han hecho a México. Pero, ¿qué pasa cuando se empodera
a un personaje altamente oscuro y terrible en tiempos donde la ley era impartida por un solo personaje gracias al poder ejecutivo? La historia de Isabel Miranda de Wallace raya en aquella frase que dice que la realidad supera la ficción. ¿Cómo? Ella era parte del prototipo familiar que en 2005 quería ser impartido en nuestro país, la de una familia pudiente la cual fue víctima de la delincuencia, del secuestro, el cual justificó al mismo gobierno, que en ese entonces era parte de la mafia gracias al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien en ese entonces tenía un único objetivo: pactar con los malos para hacer lo que se le dictara con su santa voluntad. Isabel Miranda era una mujer empoderada. Tenía a su servicio una empresa de anuncios espectaculares por toda la Ciudad de México y estaba directamente relacionada y ligada al partido político en el poder cuando Calderón gobernaba. Era influyente y además pudo haber servido como gancho para validar ante la opinión pública la guerra que emprendería el gobierno en ese entonces contra los mañosos. Y ojo que por años la televisión como Televisa y TV Azteca se encargaron de simular ser los héroes de la historia. Encumbraban a un gobierno que les pagaba miles de millones de pesos en publicidad y chayote, y además fabricaban en varias ocasiones montajes para hacer quedar bien a sus estrategias de seguridad. Pues en muchas ocasiones en la televisión se ensalzó la guerra, con retóricas similares a esta que mencionaré a continuación. En el gobierno federal estamos convencidos de que el principal objetivo es la seguridad de ti y tu familia. Cárcel para delincuentes y cero tolerancia para el crimen organizado. Por eso vamos a salir a las calles por la gente indeseable sin importar los daños colaterales. Mismos que justificaría el enano de Calderón cuando le cuestionaron cómo crecieron exponencialmente los decesos en México y cómo estos se habían multiplicado por 1000% con respecto al gobierno del marihuano de Fox. En este punto de la historia, Isabel Miranda de Wallace sale a flote. Una madre empresaria, un hijo desaparecido, el cual había sido secuestrado supuestamente, pero sobre todo el excesivo ruido en medios tradicionales. Ahí se contaba la historia de Hugo Alberto Wallace Miranda. Era 2005 y estaban por llegar a las campañas electorales, que iniciaban siempre en los estudios de televisión. Allí se dio a conocer el secuestro. El hijo de una madre católica, parte de una familia de dinero, con conectes en el gobierno, estaba haciendo ruido en conferencias de prensa. ¿El motivo? Su hijo ya no volvió a casa. A Hugo Alberto Wallace Miranda lo habían topado en Plaza Universidad el 11 de julio del 2005 y el 13 de julio Isabel puso la denuncia ante la PGR por medio de su hermano policía Roberto Miranda. De allí vendría una línea del tiempo totalmente infame, donde habría 3 personajes que serían detenidos de manera arbitraria, y los cuales evidenciarían los sesgos legaloides de injusticia y la bajeza para fabricar delincuentes, pruebas, pero sobre todo, una mentira que dañaría para siempre a varias familias, mostrando lo fácil que es manipular la ley, más cuando eres una persona con influencias. Tanto así que Isabel Miranda puso todos sus espectaculares en la Ciudad de México para ofrecer una recompensa de 250,000 pesos, los cuales fueron parte aguas para que el delito de la injusticia hasta nuestras fechas prevaleciera, siendo un caso que se guardó en el expediente de la impunidad en el Poder Judicial, mismo que se desmoronaría años después, con las declaraciones de un delincuente, saliendo a relucir la cañería de verdades que este caso cargó por muchos años y que sirvió como punta de lanza para justificar una guerra sin sentido en México. De entrada, todo el caso fue muy turbio, desde que los medios le dieron cámara a esta señora y desde que no coincidían las denuncias de Isabel con las declaraciones que luego daría. Además de la nula relación con el caso de las 3 personas que la Procuraduría tenía detenidas, y mucho menos a las que obligaron mediante métodos infames para hacerles decir una verdad que era simplemente una mentira. Hace algunos días, la Suprema Corte de Justicia declaró inocente a Juana Hilda González Lomelí, quien siempre en todo momento declaró que ella no tenía nada que ver con los cargos que le imputaban y que había sido solo un chivo expiatorio en el cual había terminado siendo sacrificado para darle sepultura al caso Wallace. Sin embargo,
Hay que recordar que la guerra contra los malos ya estaba en la agenda del partido en el poder, el PAN. Vicente Fox le había dejado la estafeta a Felipe Calderón para que éste continuara con la estrategia de sodomizar a los mexicanos mediante la violencia, el miedo y de desatar a un leviatán que se había mantenido escondido en muchos mexicanos gracias a la cultura, la ética y a la moral. De hecho, como se dice aquella frase romana, al pueblo pan y circo. Era lo mejor que podía haber, mantener a los mexicanos mareados y dormidos con las telenovelas y el fútbol, que lo político era lo menos importante. Sin embargo, la estrategia de seguridad de Calderón ya estaba echada. Se necesitaba justificarla y para crear una guerra necesitas detonarla. ¿Cómo? Con algo mediático, que sea antipopular, repugnante pero sobre todo indigno. Entonces, ¿por qué no hacer mediático un secuestro? Al cabo, en 2005 ya se veía más en las calles de nuestro país esas asquerosas prácticas, por lo que el que haya pasado a Isabel Miranda, una empresaria con poder, podría pasarle a cualquiera. Por eso se tenía que ir con una guerra en mano contra los delincuentes. Fue allí donde Isabel se convirtió en activista, y Felipe Calderón, cuando llegó al poder, dijo lo siguiente tras escuchar las declaraciones de esta señora. Su historia es una historia de orgullo, de coraje, de dignidad, para todos los ciudadanos. Así, con esas palabras, Calderón, ya con el poder en sus manos, a días de iniciar su sexenio, puso a su servicio al ejército. Lo citó en Los Pinos y le dio la venia del poder. El objetivo, justificar lo que se venía en puerta. Textual, según el capítulo 12 del libro Fabricación de Ricardo Rafael, se lee lo siguiente. Los guardias del Estado Mayor Presidencial impidieron el paso. Una veintena de personas acompañaban a Isabel Miranda aquella mañana. La mayoría era gente humilde, víctimas del secuestro. También había reporteros, los más interesados en su causa. Un capitán de infantería trató de explicar que no podían presentarse sin aviso y proporcionó un correo electrónico para que allí solicitaran una cita con anticipación. Isabel miró el pedazo de papel con desprecio antes de arengar a la audiencia congregada a su alrededor. ¡Qué tristeza! No hay mano dura para la delincuencia, y en cambio los ciudadanos nos sobajan. El capitán se sorprendió con esa respuesta. Él había intentado ser amable. «Perdone, señora, es que no puedo dejarla pasar sin autorización». A lo que ella contestó: «Voy a colocar un espectacular aquí mismo. Ya veremos si el presidente no me atiende después de eso», amenazó la madre de Hugo Alberto Wallace. «Déjeme ver qué puedo hacer», dijo el militar para ganar un poco de tiempo. No demoró el capitán ni 5 minutos cuando el teléfono celular de la señora Wallace comenzó a vibrar. Al otro lado de la línea se presentó con exceso de amabilidad el licenciado César Nava, secretario particular del presidente Felipe Calderón. Sin titubear, Isabel tomó la llamada y lo trató como si fuera un integrante más del contingente que tenía frente a ella. «No me dejan pasar, licenciado. Dicen que no pedí cita, pero eso es un pretexto, porque así es como el gobierno trata siempre a las víctimas». Los rostros de los seguidores se encendieron. Con una orden de la mujer, esas personas habrían pasado por encima de los soldados. «Solo quiero entregarle una carta», lo interrumpió. «Ahí dice lo que estoy pidiendo. Busco reunirme con el presidente porque necesito que conozca mejor mi caso. Gracias, licenciado». Cuando colgó, Isabel estaba más calmada. La dejarían pasar solamente a ella para entregar la carta. Aprovechó para contarle a la prensa sobre el contenido de la misiva. Además de solicitar una cita con el mandatario, quería que el ejército se hiciera cargo de su caso para encontrar los restos de su hijo y también de dar con el paradero de los criminales aún prófugos. Ya dentro de Los Pinos se enteró de que el presidente había salido a una gira por el norte del país. Y más tarde le sorprendería la declaración que desde Monterrey hizo Felipe Calderón a propósito de su visita. Dijo estar muy apenado por su ausencia y prometió que la recibiría lo antes posible. Después de todo ese show, 48 horas después, Felipe Calderón la recibió en Los Pinos y este le dijo lo siguiente: «Tengo todo el tiempo que usted necesite». En una plática donde ella le dijo que estaba cansada de no poder encontrar a su hijo, el presidente le dio todas las facilidades para que pudiera ocupar al ejército en su caso, que
Quería ella que cesaran a los políticos corruptos, entre comillas, que estaban a cargo de su caso, y le pedía la ayuda para localizar a los 2 y últimos presuntos secuestradores, recordando que ella solita, con sus recursos, había capturado a 4. Sus nombres, Jacobo Tagle Dobin, y el segundo que faltaba era su novia Brenda Quevedo, según ella la mujer líder de la banda. Así fue como se fraguó un modus operandi que al parecer terminaría en manos de Genaro García Luna para fabricar un secuestro como en el caso de Florence Cassés. Pero la pregunta es, ¿por qué esta señora decía que ya había capturado a 4? ¿Quién le dio la facultad de ser la encargada de impartir justicia por propia mano? Isabel Miranda de Guala sabía que Calderón no le negaría nada, pues el objetivo de su sexenio no solo era robar, sino también el negocio de la guerra que miles de familias en México terminarían viviendo en completo infierno en vida. Pero espere, que las cosas se ponen más crudas conforme vamos avanzando en este video. Como usted observa, el sistema judicial en México estaba totalmente inclinado a las necesidades de quienes podían pagar por justicia. A Hugo Alberto Wallace Miranda no lo encontraron. Desapareció en julio del 2005, sin embargo. Después de eso, su caso fue mediático. Todos los medios tradicionales empezaron a hacer una campaña descomunal, como si fuese la única persona desaparecida en México, cuando en esos ayeres el no volver a casa era una constante que se hacía más exponencial entre los pobres y desconocidos. De hecho, según los datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, en el sexenio de Fox desaparecieron 914 personas, y en el de Calderón la cifra se disparó 1847% con respecto al sexenio anterior, pasando a 16.889 personas, empezando así un mundo de oscuridad. Con Enrique Peña Nieto ese porcentaje se detuvo y bajó a 193.5%, con un total de 32.682 desapariciones. Y para el sexenio de López Obrador, las desapariciones bajaron aún más en porcentaje, cayendo al 60.5% a pesar del incremento a 54.049, obedeciendo así a una tendencia de campana en la cuestión del porcentaje por sexenio, pero no así con el número de desaparecidos totales en el sexenio. Y este dato puede causar polémica, pero si vemos los porcentajes, estos van en caída. Y aquí es donde entra la famosa guerra contra los malos, que se desató en el gobierno de Calderón, la cual hizo que la violencia se disparara más del 1000%, explotando así una espiral de violencia que, si bien ha cesado un poco, y de alguna manera hay un poco más de seguridad y de atención a las causas de la violencia, el camino es complejo y demasiado largo. Sin embargo, en el sexenio de Calderón, la sociedad se rompió y el caso de los Wallace terminaría dando un giro de 180 grados. Esa familia adinerada, ejemplar, terminaría siendo la oda a la hipocresía y a la inmoralidad. Allí es donde entran las detenciones arbitrarias y donde la historia de que el grupo de malandros, según había pedido $950,000 por el rescate de Hugo, de 35 años de edad. La historia fue platicada por la señora Isabel Miranda, sin cuestionamientos. Solo señaló a las personas implicadas sin prueba alguna, mucho menos de las llamadas telefónicas que supuestamente recibió, pero que facilitó el trabajo para que el gobierno de esa época fuera bien visto por los medios, quienes terminaron maiciados en 2011 con la mentada Iniciativa México. Los supuestos implicados en el modus operandi fueron Tony Alberto Castillo, César Freire Morales y Juana Hilda González, quienes fueron sometidos para autoculparse por un delito que no cometieron, o al menos no hubo prueba alguna. Todo había quedado sentado en los dichos de Isabel Miranda de Wallace, quien a su vez era protegida por Felipe Calderón, y quien fue la abanderada en contra de los malos y de los delincuentes en esas épocas. Luego, entre 2007 y 2010, fueron aprehendidos Jacobo y Brenda, una pareja de novios los cuales pagaron el precio. De hecho, su caso es bizarro, arraigando una mentira mayúscula, con una historia sacada de la masacre de Texas. La clásica fuente de "créeme, güey", debido a que según se habían llevado a Hugo Wallace a un edificio,
ubicado en la calle Perugino, número 6 de la colonia Extremadura en Insurgentes. Allí, según la historia, lo habían dejado como pollo de carnicería y habrían bajado las bolsas negras regando líquido vital por todos lados. Sin embargo, cuando llegaron a investigar a los vecinos, estos dijeron que no había ocurrido tal cosa y que de haber sido así, se hubieran dado cuenta, ya que ese edificio, en lo particular, constantemente tenía problemas sonoros en los departamentos. Todo se escucha y una motosierra, como lo habían planteado, no es tan silenciosa que digamos. Sin embargo, con esas declaraciones, metieron al bote a Juana Hilda y a Brenda Quevedo en 2007. Y la segunda, solo le dijeron que si no se echaba la culpa, se irían sobre su hermano y también sobre la hija de Juana Hilda. Al final, terminaron fabricando delincuentes, pues el caso de Juana Hilda, quien hace algunos días fue liberada, debido a que no tenía sentencia, hizo que se destapara aún más la cloaca asquerosa del caso Wallace, donde nada es lo que parece, y todo terminó siendo algo más turbio aún, superando así la ficción, pero mostrando la podredumbre de un sistema de justicia mexicano, y eso lo veremos en el siguiente capítulo. Hay una frase que dice: en casos llenos de porquería, siempre las heces terminan flotando. Los 5 detenidos del caso Wallace, todos eran una bola de amigos y conocidos entre sí. Algunas chicas eran modelos como Juana Hilda o Brenda Quevedo. El caso Wallace fue el ejemplo perfecto de la manipulación, la corrupción, la fabricación de pruebas a base de amenazas, de abuso de poder. Pues Hugo Miranda, después de que se reportara como desaparecido, se tienen pruebas de que aún estaba vivo y que estaba activo, pues había un manejo de cuentas bancarias a las que solo él tenía el acceso, además de llamadas telefónicas. Aún así, sus supuestos plagiarios estuvieron en el bote. Sin embargo, todo ese caso se derrumbaría cuando una gota de sangre encontrada en el departamento de Juana Hilda, quien tenía como amiga a la hija y hermanastra de Hugo Miranda, saldría a la luz como una supuesta prueba de la sangre de su hijo, lo cual en los peritajes arrojaba que pertenecía a una mujer. No obstante, las autoridades presionaron para que dijera la laboratorista que era de sexo masculino. No obstante, eso no es todo, porque según algunas investigaciones de la revista Proceso, se tiene en cuenta que Hugo pudo haber sido adoptado, y en otras versiones fue producto del incesto entre Isabel Miranda y Carlos León Miranda, primo de esta señora. Pero lo más oscuro es lo que pasó dentro de una de las cárceles de máxima seguridad en México. Allí salió otro personaje en esta historia. Su nombre, Edgar Valdés Villarreal, uno de los operadores más sanguinarios de la organización de los Beltrán Leiva. Según los informes de Ricardo Rafael en su libro La Fabricación, uno de los implicados en el supuesto secuestro, César Freire Morales, habría tenido contacto con este delincuente, el cual le dijo lo siguiente: Hugo se me peló con más de 3 toneladas, obvio, de caspita del diablo. Por lo que sugiere que el hijo de Isabel Miranda de Wallace se dedicaba a ese negocio con los malandros. Según con esa declaración, el caso empezó a tomar forma de la siguiente manera. Hugo Alberto no era hijo del padre biológico Manuel Alejandro Wallace, pero estaba metido con los malandros, y su mamá, la repugnante de Isabel Miranda, lo habría escondido, porque ya lo andaban buscando, y ésta habría puesto todo a su favor y a tejer para hacerle fingir su muerte, misma que se aprovechó para que en el sexenio de Calderón se validara la guerra contra la maña, y así ella también ascender a un poder incontrolable dentro de la seguridad de ese gobierno. Sumado a eso, Hugo Alberto andaba en el negocio de la Coca-Cola, pero habría quedado mal por lo que ya lo andaban cazando. Sin embargo, para validar el caso en su totalidad, había que fabricarse a los delincuentes y hacerles decir una mentira haciéndola pasar por verdad. Y con ello ocuparon las metodologías arcaicas de exceso de fuerza para así no solo intimidar, sino también obtener declaraciones forzadas, mostrando todo el entramado de un caso que se llenó de porquería. A la fecha, la Suprema Corte de Justicia de la Nación exoneró a Juana Hilda González Lomelí,
quien estuvo presa en el Ceferezo de Coatlán del Río en Morelos. Allí estuvo por 19 años. Nunca tuvo una sentencia, porque su caso estuvo armado. No había pruebas en su contra, ni tampoco contra sus otros 4 compañeros y conocidos. En un entramado totalmente perverso, miserable y de alto tonelaje de maldad. Juana Hilda salió de prisión y sus primeras palabras fueron enfocadas a que habría justicia siempre y cuando se haga una reparación del daño. Curiosamente, Isabel Miranda de Wallace se fue al infierno el 8 de marzo pasado. Algunos piensan que su adiós fue montado debido a lo que venía en su contra, ya que según el fiscal Alejandro Gertz Manero, no hay alguna carpeta de investigación ni de alguna denuncia presentada por las supuestas anomalías en el Hospital ABC de Santa Fe por una mala cirugía. Y ahora que una de las personas que pagaron los platos rotos está libre, el miedo de los Wallace se hizo más grande. Sin lugar a dudas, este caso supera por completo a muchas películas de Hollywood, mostrando así la ruindad de la gente, en este caso, de la desgraciada y maligna señora Isabel Miranda de Wallace. Pero dime, ¿crees que esta señora ya esté en el infierno o haya fabricado un montaje de su adiós de este mundo? ¿Es el caso Wallace el más bizarro en los últimos 3 años en nuestro país? ¿Qué opinas de Isabel Miranda de Wallace y sus contactos con Felipe Calderón y Genaro García Luna? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.